Ok. Realmente cuando hablamos de valores, nosotros enseguida nos podemos remontar a nuestros propios valores personales. Y los valores se infunden desde muy profundo, desde la familia. ¿Ok? Por eso es que muchos dicen, mira, yo tengo mis propios valores y sobre ellos me baso. Y eso es verdad, porque los valores nosotros los conseguimos en los elementos básicos familiares, en la enseñanza familiar y en los valores que nosotros podemos obtener de nuestros propios criterios. Muchas veces para algunas personas los valores pudieran ser algo muy superficial, pero para otros los valores forman gran parte de su vida. Por eso es que en la ética los valores llegan a ser los elementos número uno a la hora de desarrollar cualquier trabajo de tipo ético. Cuando hablamos de valores, también nosotros podemos hablar y difundir un conjunto de elementos que para mí pudieran tener valor. La semana pasada nosotros hablábamos de algunos elementos que podrían ser de antivalores, ¿ok? Pero esos antivalores están de alguna u otra forma concretados en elementos que ya no tienen, o sea, que dentro de una sociedad no son calificados como valores. Por ejemplo, el quemar una bandera, como el decía la semana pasada, era un elemento, era un antivalor. Sin embargo, hay otros países que para ellos quemar una bandera es algo como que sin igual, sin ninguna, no tiene ninguna connotación. ¿Okay? Valores para nosotros también puede ser algo que tenga muchos contenidos o que identifiquen a una sociedad donde nosotros vamos a construir o a transformar dicha sociedad basado en la ética y en esos valores. En función de ello, yo quiero que conversemos un poco sobre este cuadro que aparece acá, que dice competencias disciplinarias básicas del campo humanístico y de las ciencias sociales. Aquí hay un conjunto de contenidos que a mí me gustaría que los analicemos y basado en esto vamos a dar nuestra clase de hoy. Porque precisamente la ética y los valores tienen un compendio de elementos que juzgan o que valoran a nuestra sociedad. ¿Okay? Eh, Estos elementos de alguna u otra forma identifican el conocimiento social y humanístico, ¿ok? Como la construcción constante y una transformación. Fíjense que de alguna u otra forma estos elementos forman gran parte de nuestros propios valores y de nuestra propia ética, porque la sociedad así nos lo decide. Entonces, un punto de vista para ello pudiera ser que desde el punto de vista social, esos conocimientos sociales y humanísticos construyen constantemente la transformación de una sociedad. En segundo lugar, la ética y los valores sitúan hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en las distintas épocas. Aquí hablan ponen un ejemplo del caso de México, pero también en cualquier parte del mundo esto pudiera suceder. Recuerden que los hechos históricos son los elementos fundamentales de nuestra ética y de nuestro valor. Por eso es que el trabajo que ustedes están haciendo se van a conseguir que van a ver algunos elementos fundamentales de la historia, de cuáles fueron esos hechos históricos que le dieron valor a la ética, ¿sí? E incluso a códigos éticos, porque en esos hechos históricos está fundamentado la labor que marcaba en esa época. Un tercer punto que también quiero hacer la acotación, ya que la ética y el valor interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales. Eso significa que no solamente se tratan de hechos históricos foráneos, también con los hechos históricos locales que a nosotros no suceda, pues nosotros podemos fundamentar esos valores.
¿Quiere decir que nuestra ética depende de nuestra historia? Pues sí, en gran parte también forma de ella, porque la ética históricamente ha tenido un valor en el transcurso, en el transcurso del tiempo, y esos mismos valores pudieran ser trascendidos hasta la actualidad. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de nuestra realidad social, no podemos hablar de una realidad social sin antes conocer nuestros hechos históricos o nuestros procesos históricos que han sucedido. Como cuarto punto, como cuarto elemento de la ética y los valores, está valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, las etnias, la cultura, y en cada uno de estos elementos nosotros podemos ver que hay un sinfín de conocimientos éticos y de valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sociedad a sí mismo lo implica, porque la economía a sí mismo lo desarrolla, e incluso en ciertas culturas podemos ver que la ética y los valores son los que definen la cultura como tal. Por ejemplo, en la India hay elementos de mucho valor que ellos respetan. Por ejemplo, las vacas para ellos es algo sagrado, porque dentro de su cultura las vacas ellos no se las comen, pues, porque para ellos eso es un sacrilegio comerse una vaca. En cambio, para nosotros pues es el alimento número uno que nosotros tenemos. Entonces todo depende del valor que nosotros le demos a esos elementos en función de la cultura que estamos nosotros nos desarrollamos. Asimismo, establece la relación entre entre las dimensiones políticas, las económicas, las culturales e incluso las geográficas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque geográficamente también los hechos de la ética y de valor conforman un conjunto de política y de economía que van dándole forma a nuestras propias culturas. Entonces, de allí también que los elementos geográficos forman una gran parte dentro de esos valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, los valores aquí en Venezuela son muy arraigados. ¿Sí? Los valores para nosotros los venezolanos son valores que están muy arraigados y que tienen que ver incluso con el fundamento, el comportamiento de las personas. Sin embargo, si nosotros vemos los valores en otros países foráneos, e incluso dentro de la misma América Latina, hay otros países dentro de América Latina cuyos valores son totalmente diferentes a los nuestros. Y eso hay que entenderlo porque la misma situación geográfica o las situaciones culturales que tenemos cada uno han desarrollado ciertos elementos que pueden ser de índole ético o de valor. La ética y los valores analizan una visión emprendedora de factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización. Y eso es verdad, porque muchas veces para nosotros la cuestión de un proceso productivo puede tener mucho valor para los trabajadores. ¿Sí? En mantener la producción al día, en mantener una limpieza, la organización, y todos esos elementos contribuyen a la productividad. ¿Sí? Y cuando nosotros somos productivos, pues también somos competitivos. Quiere decir entonces que tanto la ética como los valores, nosotros podemos diseñarlos de tal manera que de alguna u otra forma favorezcan a las organizaciones desde el punto de vista competitivo. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, o en la sociedad donde vivimos, la ética puede ser fundamental para adquirir esos valores que se arraigan precisamente nada más en algo tan sencillo como una formación, ¿ok? Un nivel de cultura, limpieza, el orden, ¿okay? Cumplir con la producción y todos esos elementos. Pues, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Y todos esos elementos pues conforman a la sociedad que arraiga
a ese sistema económico. La ética y los valores también forman parte dentro de la evaluación de ciertas funciones de las leyes y las transformaciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente la función de una ley está basada a veces en elementos éticos. ¿Okay? Muchos reglamentos de leyes pueden ser transformados solo nada más por cubrir el valor y la ética de la sociedad en el desarrollo. Y esa transformación de esa cultura donde nosotros nos desarrollamos, pues también hace que esas leyes también vayan creciendo. O sea que desde el punto de vista legal, la ética y el valor van de la mano. ¿Por qué? Porque son elementos que caracterizan o que forman parte de la creación de esa ley. Simplemente por cuestiones de ética, pues también eso puede cambiar. Fíjense que en algunos países, pues lo que para nosotros puede ser, que voy a tener mucho valor y de mucha ética, para otros países pues, le es indiferente. Un ejemplo de ello lo podemos ver justamente cuando nosotros hablamos de la religión. Hay cuestiones religiosas que para nosotros forman parte de nuestros valores, de nuestra ética, e incluso hay leyes que se rigen en función del entorno religioso. También la ética y los valores pueden comparar las características democráticas y autoritarias de los diversos sistemas sociopolíticos. Y eso es verdad, pues, porque a nosotros, para nadie es un secreto que nuestro sistema social, político y económico acá en Venezuela ha caracterizado por ciertas culturas donde la democracia, la autoridad y los diversos entes que pudieran tener valores para la sociedad, pues forman parte de ese compendio socioeconómico y hasta sociopolítico. De hecho, hay elementos donde nuestra sociedad se basa justamente en aquellos valores donde nosotros estamos arraigados porque vienen desde nuestra propia familia. Entonces es allí donde nosotros decimos que el sistema social donde nosotros nos desarrollamos, pudiéramos decir que tiene ciertas características de ética y de valores. La ética y los valores analizan las funciones en las instituciones del Estado. Por ejemplo, aquí ponen el Estado de México. Nosotros vamos a poner el Estado venezolano, porque obviamente pues, estos son libros de una traducción mexicana, pero nosotros podemos llevar esto al concepto venezolano. Okay. ¿Qué quiere decir? Que nuestras funciones de ciertas instituciones del Estado pueden estar arraigadas sobre la ética y sobre los valores, sobre todo en la parte de los valores. ¿Por qué? Porque al ver cada uno de los elementos y las transformaciones que nosotros tenemos dentro de la sociedad, hacen que esos valores sean primordiales dentro de nuestra sociedad. Y finalmente podemos decir que valorar las distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de su significado dentro de un sistema cultural son de gran valor y de respeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque valorar cada uno de esos elementos de nuestra sociedad, pues pone en tela o pone en proceso digamos, de admiración cada uno de los valores que nosotros como venezolanos tenemos a cantar. Lo que quiere decir con todo esto es que la ética y los valores son elementos fundamentales, ¿sí? Fundamentales dentro de todo proceso de la sociedad. Me gustaría que ustedes hicieran un análisis de este contenido, aunque ya ustedes tienen su actividad para el 10%, ¿ok? Para el primer corte, pero me gustaría que estas competencias disciplinarias básicas en el campo humanístico y las ciencias sociales, ustedes le hagan un análisis y lo tengan a la mano. Es posible que en la evaluación del 20%,
yo les pida algún pequeño análisis sobre estos contenidos. Entonces, yo les voy a recomendar que vuelvan a leer estos contenidos sobre la ética y los valores en cada una de estas disciplinas del campo humano y de las ciencias sociales, sobre todo de las ciencias sociales, porque la sociedad donde nosotros nos desarrollamos es una sociedad de altos valores y de ética. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguna pregunta, Leonel? Eh, Luché para poder conectarme, no sé por qué no Ah, pude ok. ingresar. No, tranquilo. No hay ningún Rafael, problema. la primera actividad cierra este viernes. Sí, sí. Sin embargo, le alargué el tiempo, aunque ahí diga que está hasta el día viernes, yo la alargué hasta el día domingo, porque sé que muchos de ustedes están trabajando y Sí, este, por eso. sé que no les da tiempo, pues. Pero en la plataforma todavía sale hasta el Sí, pero 12, por eso le... ustedes la ven hasta el día viernes, pero internamente ella dura hasta el domingo. Eso sí, ya después, ya para el lunes ya no, ya está cerrado totalmente, porque se va a cerrar el domingo a las 11:59. Lo que pasa es que yo no le cambio la fecha de cierre como tal, yo lo que hago es que le doy prórroga, una prórroga, y las prórrogas ustedes no la ven. Ustedes ven nada más en la fecha de cierre, pero yo les digo, mira, hay una prórroga hasta tal día. Ah, ok, pero por ejemplo, si pasa del viernes como dice allí, ¿el documento lo va a dejar subir? Sí, sí, te lo permite subir. No te permite Ah, ok, subir. ok. No, porque a veces como pasa la fecha o la hora y ya se cierra, digamos, uno no puede hacer nada, por eso No, es no, que le no, no. consulto. Yo si les estoy dando, o sea, yo les estoy dando a ustedes la opción para que nos suban hasta el día domingo a las 11:59.